¿Cómo están ustedes? Muy buen día, un gusto de saludarlos. El 2025 fue especialmente noticioso en materia religiosa, desde la muerte del Papa, la elección de un nuevo Santo Padre, asume en Chile un nuevo cardenal. El 2025 fue año jubilar y varios temas bioéticos se han instalado en la sociedad chilena. Vamos a conversar de este resumen general del 2025 con Monseñor Juan Ignacio González, obispo de la diócesis de San Bernardo. ¿Cómo está usted, Monseñor? Muchas gracias por Bien, recibirnos. Buen Miriam, un día. gusto saludar a usted y a todos los que asisten a nuestro canal de televisión y a nuestro programa. Oiga, Monseñor, partamos a ver por el comienzo con Sí, respecto de, esta muerte del Papa Francisco y asume el Papa León. sí, Me gustaría que me comentara un poquito qué piensa usted de las diferencias de lo que ha visto hasta ahora, de las diferencias sí. y similitudes que hay entre estos dos papas. ¿Cuáles son los acentos que va a poner el nuevo papa? Eh, bueno, hay que tener en cuenta, la gente seguramente lo sabe, pero algunos no, que el Papa Cardenal Prevost, que ahora es León XIV, fue llevado a Roma y fue nombrado obispo de Chiclayo durante el tiempo del Papa Francisco. Y por lo tanto, evidentemente que hay que partir de la base de que hay ahí una continuidad, una manera de ver las cosas más o menos parecida, evidentemente. Pero lógicamente que son dos estilos muy distintos por su personalidad, por su forma de ser, por lo que vamos viendo. Eh, durante el periodo del Papa Francisco, como es natural, hubo muchas cosas maravillosas que podrían resaltarse aquí. Pero también se produjo en la vida de la iglesia un momento de tensión, precisamente por cuestiones de ámbito algunas veces doctrinal, por lo de Alemania, por cuestiones de ámbito moral, eh, el Papa Francisco quería que se conversaran más, que se hablaran más. No se puede decir que se abrieran, pero que se... Y eso produjo una tensión muy fuerte, la notamos todos. Y este Papa yo creo que desde el inicio su misión es restablecer la unidad en los valores y las cosas esenciales dentro de la iglesia. Así como en el ámbito externo veo yo la paz como una conquista, un trabajo que hay que hacer todos juntos y que nos estamos viendo día a día. En el ámbito interno, y lo ha dicho abiertamente en la entrevista que hizo a ese periodista, me parece que norteamericana, lo dice, que todo su empeño es poner paz en la iglesia. Y cuando estuvimos con él nosotros en Roma, nos dijo, el fin de la iglesia, la finalidad nuestra es hacer que la gente pueda vivir su fe con tranquilidad. Entonces, sí, hay matices de diferencia, carácter distinto, modo de ser. Por ejemplo, el Papa Francisco tenía un carácter más festivo, aparentemente lo que se ve, lo que uno conoce. Yo no conozco tanto todavía al Papa actual. eh, Tenía esa capacidad de pinchar que es real, digamos, ¿me entiende? O sea, este Papa, yo creo que lo que quiere es imponer o traer un poco de paz. Las cosas son las que siempre hemos creído. Hay matices que se pueden mejorar, otros que pueden cambiar. Y en ese sentido ha sido muy claro que va a seguir el trabajo y el camino que marcó Francisco. De hecho, la última encíclica, Dilexite, la última exhortación apostólica, la primera de él, es continuidad del trabajo que estaba haciendo el Papa Francisco. Entonces, yo creo que desde los ojos de la política se pueden ver muy distintos. Desde los ojos de la fe son precisamente una realidad que decía el Papa, distintas maneras de mirar la única y verdadera realidad de la Iglesia Católica. Claro, claro que sí. Oiga, vengámonos a Chile ahora. Sí, Monseñor Chomalí, eh, él asumió, en realidad fue nombrado el año pasado, sí, pero asumió realmente en ejercicio ya, pleno ejercicio, este año y además ahí fue transformado en cardenal. Cuénteme un claro, poquito. Monseñor Chomalí tiene una impronta bien conocida, de alguna sí, manera.
Él es un gran comunicador. ¿Qué cree usted que ya está implementando a lo mejor en la nueva, en esta nueva era de Monseñor Chomalí Sí, en Santiago a cargo del arzobispo? sí. Bueno, hay que primero reconocer que hay que ser bastante valiente para hacerse cargo de una realidad como del porte de Santiago, de la complejidad de Santiago y del significado que tiene Santiago en la vida del país y en la vida eclesial. Y Fernando tiene esas condiciones y yo creo que él lo primero que quiere hacer y que está haciendo y que todo el mundo lo reconoce y también tratamos de ayudarle algunas veces como podemos desde nuestra eh, es recuperar el espacio de la iglesia en la vida social, en la vida económica, en la vida política, desde el ámbito de lo nuestro, que es iluminando las realidades terrenas con... Y quién lo por lo demás lo que nos dijo el Papa al Comité Permanente también. Hay que seguir avanzando, están recuperando terreno. Ha habido un momento muy difícil en toda la iglesia, en el mundo entero, pero especialmente en el caso nuestro por el tema de los abusos, por el tema de este malestar social que se fue creando en muchas partes, también en Chile. Eh, y yo creo que eso se ha producido. O sea, la iglesia está presente. Se puede ver, por ejemplo, nosotros lo notamos en que publicamos una cosa importante y sale en los diarios. Hubo un tiempo, como se lo dijimos al mismo Santo Padre León. Santo Padre, uno de los obispos también le dijo, durante años hemos estado acostumbrados a estar en las páginas policiales, Claro. porque sacaban una cosa, sacaban otra, verdad, no tanta verdad, cuentos, qué sé yo, verdaderas la mayoría, seguramente. Eh, y ahora estamos en lo nuestro, que es iluminar las realidades del hombre, del ser humano en esta tierra, con eh, la doctrina social de la Iglesia, con el Evangelio, en definitiva. Y en eso el cardenal Fernando ha sido un pionero y yo creo que nos ha hecho a todos mucho bien. Tiene una manera de ser distinta que otros obispos, evidentemente, eh, que lo hace ser al mismo tiempo dúctil, por así decirlo, para abrirse a todos, recibir a todos, pero al mismo tiempo también de una claridad meridiana, sobre todo en los aspectos doctrinales y morales. Es lo que tiene que ver con la familia, la vida, lo que tiene que ver con la educación. Y estamos todos juntos, sobre todo los que formamos parte del comité permanente de la conferencia episcopal. Él es parte, por ser arzobispo de Santiago, la gente debe saber que es parte de ese grupo de 5 obispos que actuamos en nombre de todos mientras cuando no nos encontramos reunidos, porque el órgano esencial de los obispos en una conferencia episcopal es la asamblea. Cuando esa asamblea no está reunida y se reúne 2 veces al año, los que actúan de común acuerdo y que representan de alguna manera a todos los demás obispos son el comité permanente. Ahí está Fernando. Yo creo que es un hombre que es artista, un hombre que ha tenido la experiencia de muchas diócesis, Santiago, Concepción. Es un hombre que llega a ámbitos donde quizá otros de nosotros no llegamos por distintas circunstancias. Yo creo que el Señor va suscitando en su momento los hombres oportunos. Al principio uno se sorprende y dice cómo le irá a resultar. Cuando llegó el cardenal Caro a Santiago, todo el mundo decía, pero ¿y este caballero qué va a hacer aquí? Y resultó ser un pastor maravilloso, y así podríamos decir mucho a lo largo de la historia. Yo estoy muy contento, lo apoyo en todo lo que sea necesario, tengo bastante amistad con él y hablamos bastante, y es un hombre que sabe escuchar también y pedir consejos en las cosas que son delicadas. Ahora, tiene por encima de él llevar adelante una diócesis inmensa de 5,5 millones de habitantes, con 200 y tantas parroquias, con falta de sacerdotes, con falta de vocaciones, como estamos todos igual. Y bueno, tendrá que tener la gracia de Dios y la ayuda de Dios para sacar adelante eso, pero que es una tarea muy difícil. Pero parece que se la puede. Oiga, Se la monseñor, puede, sí. usted dijo ahí a la pasada algo que me gustaría que profundizara. ¿Cuál es el rol que debe cumplir hoy día, 2025, 2026, para adelante, la Iglesia Católica en la sociedad chilena? Bueno, el que tuvo siempre. Lo que pasa es que lo perdimos por muchas cosas o disminuyó o entramos en un periodo de secularización muy fuerte al cual se añaden muchos elementos de política, por ejemplo, en Chile.
divisiones políticas que entraron a la iglesia y nos hicieron mucho mal en su tiempo, en los años 60, 70, 80. Eh, la necesidad de defensa de la dignidad de la persona en otro periodo de la historia. Yo siempre he pensado que, sin perjuicio de que eso había que hacerlo, también pues, nos distraído de lo esencial. Después el tema de la formación sacerdotal y los abusos, que fue una cuestión muy grave, no tanto en extensión, no es que esté por todo, no haya habido, sino que por la intensidad con que se produjo eso y en las personas con que se produjo. Entonces eso hizo que, como es humano, porque la iglesia es divina y humana, se produjera una retracción frente a la complejidad de los problemas modernos y además se produjera, hay que decirlo también, un aprovechamiento de los que no quieren la presencia de la iglesia. Siempre en Chile existió un ámbito así que nos dieron muy duro. Pero ¿cuál es el papel? El papel es alumbrar todas las realidades humanas con la luz del Evangelio. Nada de lo que es propio del ser humano no está alumbrado por el Evangelio. Y la razón de ser de la iglesia es precisamente conducir al hombre en este mundo por el camino que lo lleve a la vida eterna. Y eso se hace teniendo una voz clara y respetuosa en todos los temas. En el tema de las pensiones, en el tema de la demografía, en el tema de los adultos mayores, como sacamos una carta este año, en el tema de los abusos, en todos los temas y por de pronto también en los temas que son directamente religiosos, como es el culto de Dios, el culto divino, que es algo esencial en la vida de la iglesia. O sea, podríamos ser unos estupendos agentes sociales, pero si no hacemos lo esencial, bueno, se pierde. Entonces, yo veo la línea que siempre siguió la Iglesia desde mucho tiempo, sobre todo a partir de 1891, aquí en Chile, con la doctrina social de la Iglesia, León XIII, cada día más presente, y creo que los obispos más jóvenes que están llegando a la conferencia episcopal son exactamente de la misma factura, porque es la enseñanza del concilio. O sea, la iglesia está en el mundo, vive en el mundo, y ahí tenemos que alumbrar ese mundo. Otra cosa es que en un periodo no hagan más caso o menos caso, que lleguemos a la gente o no. Y eso dentro, y con esto termino esta respuesta, Miriam, dentro de un mundo no solamente secularizado, sino que tecnologizado, como lo estamos haciendo nosotros ahora. Esto era impensable hace unos años atrás. Era impensable tener las redes, era impensable transmitir el Evangelio por la vía de las redes sociales, era impensable que una diócesis tuviera un canal de televisión o tantas otras cosas. Y hoy día todo eso tiene que estar produciendo un efecto muy positivo en muchas partes, también en otras partes del mundo. Entonces, yo creo que alumbrar todas las realidades terrenas con la luz del Evangelio y especialmente las realidades sociales que afectan a las personas más vulnerables con la doctrina social de la Iglesia, ser exigentes con nosotros mismos y ser exigentes también con aquellos que tienen mayor responsabilidad en la vida de los países, que son los dirigentes políticos, la dirigencia de los gremios, de las sindicales, los empresarios, los que tienen que dirigir. Así que estamos en un momento muy, muy, muy claro y muy preciso, y el Papa nos ha dicho en Roma: adelante, sigan hablando con claridad, y nos ha agregado coma, aunque sepan que van a ser atacados. Por ejemplo, en la defensa ahora que estamos de las leyes fundamentales, hace pocos días atrás estuvo en tabla la ley de eutanasia. No se votó, no se llegó a votar, esperamos que no se llegue a votar. Está en urgencia también, o está por lo menos en estudio, el intento de poner el aborto libre, sin causal. Entonces, en esas cosas vamos a encontrar una iglesia que alguno podría decir que no comprende, qué sé yo, pero que es una iglesia que defiende siempre la dignidad de la persona. O si se pasan a llevar los derechos fundamentales de las personas, también tendríamos que actuar. Oiga, jefe, antes que me gustaría que ahondáramos un poquito en el tema bioético, ¿no? Que de lo que hablaba usted recién, me gustaría saber si la opinión de la Iglesia en este momento,
¿Qué importancia tienen los laicos, las mujeres, las familias en la vida diocesana? Mm. Bueno, yo creo que hay una visión de la iglesia seríamos los obispos, los curas. Pero si usted va a ver la realidad de la iglesia, por ejemplo, veamos esta diócesis, incluso los cargos directivos en ámbitos muy complejos, educación, eh, pastoral social, o sea, poder armar una pastoral social que atienda a los haitianos, que atienda a los chicos que no tienen donde hacer un preuniversitario, que organice 14.000 o 15.000 almuerzos al mes, que haga programas de perfeccionamiento con el DUOC para nuestra gente más necesitada, por ejemplo, programas de peluquería, un montón de cosas sociales. Todo eso lo hacen los laicos. Yo tengo una conciencia muy clara, precisamente entre otras cosas porque de dónde vengo, yo vengo de la prelatura del Opus Dei, soy de la prelatura del Opus Dei, que los laicos son los que hacen las cosas. Nosotros tenemos que animar la vida de los laicos, así como que animamos la sociedad. Nadie me pide a mí que yo tenga una solución para el problema de las tasas de interés, ¿no es cierto? Pero sí que alumbre los elementos básicos de una economía respetuosa de la persona humana. Eso mismo hacemos nosotros en la iglesia. Algunas veces yo he concebido mucho mi manera de ser en el episcopado como estar cerca y animar y dar un sustento a los sacerdotes y a los laicos que están encabezados. Por ejemplo, ¿cuántos serán nuestros agentes pastorales? Cientos. ¿Quiénes son los catequistas? ¿Quiénes son los que forman parte de los consejos económicos? Ahora, a raíz de la sinodalidad, estamos en un estudio para poner en acción con más fuerza, y muchas parroquias ya lo tienen, todos los organismos que se pueden llamar colegiales o que tienen alguna forma de, en la diócesis, llegar a tener un consejo pastoral diocesano que represente a todos los estamentos de la sociedad. En cada parroquia el consejo económico y el consejo pastoral nombrado formalmente. El Consejo de Asuntos Económicos funcionando, porque hay que tomar decisiones. El Consejo de Prevención funcionando, tiene 5 miembros que van eh, explicitando toda la realidad que la Iglesia quiere hacer todos son laicos. Por ejemplo, en el Consejo de Prevención hay una psicóloga y 2 abogadas que trabajan específicamente en eso. En nuestro tribunal eclesiástico, ¿quién está en el tribunal eclesiástico? ¿Estoy yo? No, está una mujer que es la delegada episcopal para la pastoral de las causas matrimoniales, la señora Sigal Rodríguez. ¿Quién está en la pastoral social? 4 personas que son todos laicos. ¿Quién es la administradora de bienes del obispado? Un aspecto esencial. ¿Quién es la directora del canal de televisión? Usted, señora. ¿Qué hace y deshace? Porque es su competencia. Y lo hace bien y va produciendo cosas. Entonces, claro, ¿a dónde viene el punto? El punto es que la gente dice, bueno, pero ¿por qué no hay ninguna mujer que sea diaconisa o sacerdote? Bueno, y ahora acaba de sacar el Papa el último documento de la comisión, tercera comisión que se nombra para el estudio del diaconado femenino, y la conclusión a que se llega es que en toda la historia de la Iglesia, porque se conoce muy bien la historia de la Iglesia, nunca existió un diaconado femenino considerado como parte del sacramento del orden. El sacramento del orden tiene tres momentos, por así decirlo, el diaconado, el presbiterado y el episcopado. Y en la conclusión de esa tercera comisión, que está ahí escrita en italiano y en castellano, ya yo lo leo en italiano, están los votos y todo, y hay perfecta conciencia que eso nunca existió en la Iglesia. Existieron otro tipo de oficios similares, parecidos, pero el Papa nos ha pedido ahora que trabajemos mucho, Papa Francisco, en el tema de la catequesis, que haya catequistas nombrados. ¿Cuántos ministros de la comunión de la Sagrada Eucaristía extraordinarios de la Sagrada Eucaristía son mujeres? Un montón, pero un montón. Ministra de los enfermos. Entonces, yo creo que esta es una dialéctica que va a ir pasando en la Iglesia. No podemos quedarnos en ella. Porque si esto fuera que yo ejerzo un poder y yo lo considero así, o alguien lo considera así, claro, ¿por qué lo ejerce un varón y no una mujer? Pero esto es un servicio. ¿Vale más mi servicio que el servicio que presta una señora que trabaja en una parroquia o la administradora de bienes o la directora del canal de televisión?
La respuesta es siempre la misma. Valen ante Dios según el amor que se ponga en lo que hacemos. Por lo tanto, yo nunca he tenido ningún rollo con este tema de la mujer en la iglesia. El Papa Francisco quiso nombrarla en puestos importantes del Vaticano. Bien. No parece ser por razones teológicas que no en todos los puestos se puede colocar. O sea, yo no puedo hacer una mujer párroco, ¿me entiende? No. Pero hay muchas otras cosas que sí pueden. O sea que el Papa acaba de sacar ayer, una carta apostólica sobre los 70 años de dos documentos del Vaticano que son muy importantes, que son la Optata Tutibus sobre la formación de los sacerdotes y otro sobre Presbyterorum Ordinis, que es el documento del concilio, el decreto sobre los sacerdotes. Y reafirma toda la doctrina que está ahí perfectamente bien, una carta que tiene unas 15 páginas y que yo me he mandado a todo mi clero para que la leamos. O sea, dejémonos de producir más dialéctica y trabajemos por el reino de Dios. Yo creo que esa es la gran tarea en que está León XIV y ayudado por todos nosotros, por nuestra oración y también por nuestro apoyo como obispo y como sacerdote y como laicos cada uno. Monseñor, usted ha sido una voz clara en temas éticos y sociales frente al país. ¿Qué diría usted en este momento a las autoridades respecto de este tema? ¿A las que se van o a las que llegan? Yo creo que a ambas, porque, Ya. porque en este Bueno, momento... a las que se van, especialmente al presidente de la República, que yo considero, como se le ha dicho muy claramente a él, una desgracia para el país que él haya intentado dejar, intentar pasar a una ley de aborto libre en virtud de conceptos y de maneras de pensar que están manifiestamente equivocados. La autonomía a la mujer se le reconoce, pero jamás puede pasar por la autonomía de quitar la vida a otro ser. Y el presidente se ha empecinado en eso. Quizás porque lo puso en su programa, quizás porque la gente que lo acompaña, quizás porque él mismo está convencido. Y yo creo que ha sido una desgracia que eso haya ocurrido. Espero que el nuevo Parlamento eh, lo tenga muy presente y no dé lugar a eso. Y más grave todavía es la eutanasia. La eutanasia seguramente hay en la vida de las personas que la proponen, por lo menos en dos casos lo conozco así, no voy a identificarlos, de legisladores que lo llevan antes, casos de situaciones personales que los hacen ser particularmente sensibles a esto. Evidente, la muerte es una cosa que, pero intentar que haya una ley que permita a una persona que otra persona le quite la vida, ya lo hemos conversado en nuestros programas de televisión muchas veces, es una aberración cuyas consecuencias no se conocen. Y la ampliación de esa realidad después a llegar al desprecio de la vida humana es una cosa evidente en toda la legislación donde se ha hecho. Yo pienso que en esto hemos tenido la desgracia de no contar con una autoridad suprema capaz de avisorar y ver con claridad la gravedad que tiene para la vida social de un país el hecho del desprecio de la vida a ese nivel. Y a las autoridades que llegan, bueno, conozco porque vivo en esta diócesis, he estado con él bastantes veces conversando, no estos temas así en profundidad, pero yo creo que les va a corresponder el papel de alguna manera limitar los efectos negativos de lo que ya se ha hecho. O sea, no puede ser que en un país como el nuestro estemos preocupados de introducir el aborto libre porque el aborto en tres causales no está dando resultados. Son muy pocos los abortos que se han hecho. ¿Qué manera de razonar es esa? ¿Me entiende? Entonces, también va a pasar un poco, pienso yo, está pasando, no sé, por efectos de cuántas realidades norteamericanas, Trump, no sé cuántas cosas influirán. Todo este política de género que nos ha llevado a incluso cosas que son ya hasta cambiar nuestra manera de hablar. Yo creo que ahí vamos a llegar a un momento en que nos vamos a apreciar como somos, cada uno según su condición y según su manera de ser, respetándonos y complementándonos entre el hombre y la mujer, y no esta verdadera
batalla que se ha armado, que yo creo que ha hecho mucho mal también a muchos países y también al nuestro. Creo que eso también va a ir empezando a pasar un poco a poco. Respeto a los que piensan de otra manera, evidentemente, no tengo ninguna, pero creo que son ideas muy erradas sobre lo que es el ser humano en esta tierra y nuestra finalidad trascendente. Si tú te fijas, Miriam, nadie habla de lo trascendente en el ámbito público. Nunca, nunca, como si fuera una cosa prohibida. Vamos a ver que va a llegar eh, nuevas autoridades que van a expresar lo que ellos creen también en el ámbito público. Vi un video cuando era candidato, del candidato electo, del presidente electo, en que él no esconde su condición de católico, cristiano. Pero es que un cristiano es una concepción, es una cosmovisión. No es una cosa para vivir en mi casa, en mi familia, en mi iglesia, sino que es una visión del hombre. Y esa es la que están enfrentados aquí. Esto se inició en el siglo 1800 y tanto con el manifiesto comunista y siguió adelante. Y todas estas teorías que hay hoy día son choques de antropologías. La antropología cristiana. Somos criaturas de Dios, creados para Él, nacemos de Él y a Él vamos, y este camino es un camino de un recorrido hacia una vida plena, o la visión del hombre que se hace a sí mismo, la mujer que se hace a sí mismo, y yo determino qué debo hacer, cómo debo hacerlo, cuándo debo hacerlo, y no hay ninguna realidad trascendente. Entonces, pienso que estamos entrando en un momento distinto en la vida del país y del mundo. Monseñor, no quiero que terminemos antes de que me diga en breves palabras qué significó el año jubilar. El domingo recién Sí. pasado fue cerrado ya el año jubilar, por lo menos en la diócesis de San Bernardo. Cuénteme un poquito qué significa, así como a grandes rasgos, porque mucho tiempo no tenemos. Sí, básicamente que algo ha pasado en el alma de muchas personas que lógicamente no tiene por qué necesariamente expresarse hacia afuera, pero que sí, por el cual se ha producido un proceso de conversión de miles de personas, que algunas ya porque venían en ese camino, otras porque lo han encontrado, han descubierto la misericordia de Dios y han podido vivir esa misericordia de Dios, especialmente pidiendo perdón de muchas cosas que todos tenemos en el corazón, de que ya el Señor quizás nos ha perdonado, pero que han dejado nuestra alma manchada o inclinada al mal. Es difícil conocer los frutos de así como le gusta al hombre moderno, estadístico, pero yo estoy seguro que en todas las diócesis, también en la nuestra, donde hubo muchos templos jubilares, donde hubo muchos materiales jubilares, donde hicimos muchos programas de televisión, pequeñas cápsulas, como todo el mundo ha visto, que los efectos que ha producido, yo creo que los vamos a conocer en la vida eterna. Y esto ocurre cada 25 años. Por lo tanto, hay que prepararse, a menos que, como hizo el Papa Francisco, y también en su tiempo el año jubilar de la redención, hay algunas circunstancias que eh, hagan que el Papa haga otro año jubilar. Pero yo tuve la oportunidad de ir 2 veces a Roma por circunstancias ajenas a esto mismo, pero pude ir con 3 sacerdotes de la diócesis y pasar todas las puertas santas y rezar. Y aquí, nuestros templos, la catedral, el santuario del Sagrado Corazón, Maipo, Pirque, San Agustín de Caleratango, etcétera, muchas peregrinaciones de personas. El Señor actúa en el corazón y nosotros muchas veces no nos damos cuenta de cómo actúa, pero mucha gente ha vuelto a Dios y es una realidad que estamos experimentando en nuestra diócesis, también lo estamos experimentando en nuestro seminario, que este año, con la gracia de Dios, podremos llegar a cerca de 36, 37, 38, sino un poquito más de seminaristas, eh, de que el Señor no se deja ganar en generosidad, no se deja ganar. Nosotros somos los que algunas veces no acudimos a Él. Le quería hacer un comentario que poca gente ha sabido, pero fíjese que me llegó un video que hoy día lo mostramos en el programa,
en el que en el Times Square, usted sabe que es puras luces, se apagaron Sí, todas las luces y apareció un sí, mensaje de Navidad por primera vez en la historia, sí, ¿no? En el Times Square, en la esquina con la Quinta Avenida, se apagó sí. todo y apareció un mensaje navideño con, obviamente, con un nacimiento. Eh, Quizás vamos a alcanzar los dos, Miriam, a ver una vuelta del mundo al Señor, porque Ojalá que sí. eh, lo que pasa en la iglesia tiene mucho que ver con eso. También nosotros vivimos aquí en América, pero cuando yo oigo hablar a nuestros curitas de África, los tres que tenemos, y te hablan de las realidades que pasan allá, uno dice, pero qué cosa más increíble, o qué pasa en Corea. No sé. En todo caso, la iglesia sigue creciendo. Eso es la verdad. La estadística muestra que crecemos día a día. Hay que seguir rezando porque es el Señor el que la hace crecer, no nuestro empeño. Monseñor, finalmente, ¿qué mensaje pastoral quisiera dejar usted a la diócesis de San Bernardo en este momento? Seguir en la línea, queridos hermanos, que estamos. Primero, eh, reconocer al Señor como el centro de la historia. Nos lo dijo el Papa Francisco con mucha fuerza cuando nos escribió a la iglesia que camina en Chile. ¿Qué ha pasado en Chile que Cristo no es el centro? Bueno, queremos que sea el centro. No solamente en general, así como, no, el centro de mi vida. O sea, que mi comportamiento vaya de la mano con el de él. Que se produzca esa conversión. Ya, esta actitud mía, esta ironía mía, este tratar mal a alguien, este pensamiento tosco, este dedicarme a vicios que me alejan de los demás y de Dios, lo voy a corregir con la gracia de Dios. La centralidad de Cristo. Y eso tiene que ver con la vida de oración. El que no reza, no solamente no se salva según algún santo importante que es Alfonso María Ligorio, sino que no capta lo que Dios le pide. Segundo, otro punto central, el culto a Dios. Nosotros somos criaturas de Dios y tenemos que reconocerlo. Y la manera de reconocerlo es la celebración de la misa dominical, que es la renovación del sacrificio de Cristo en la cruz que se hacen sobre nuestros altares y que produce un cambio y hace, yo siempre pienso que es lo que hace que el mundo siga girando. Si no se detiene el mundo y que capotamos todo. La misa dominical. Tercero, los más necesitados. O sea, una sociedad que creció rápidamente en los últimos 30 años y que de repente a la pasada nos damos cuenta de que habiendo tantos bienes, hay tantos más pobres. Es una cosa, eso es culpa nuestra. Entonces, por eso lo que ha escrito el Papa León, Dilexit te amé. El Señor ama a los más pobres, a los más necesitados. El Papa dice muy bien del cuerpo y del alma, evidentemente. Esa trilogía es la que venimos aplicando en esta diócesis. Centralidad de Cristo en mi vida, en la vida familiar, en la vida social, en la vida política, en la vida económica. Culto a Dios con la misa dominical y el reconocer a Dios como Señor de todas las cosas y yo criatura. Tercero, ver en los demás que sufren al hermano que es Jesucristo. Esto que hiciste con estos más pequeños, conmigo lo hicisteis. Monseñor Juan Ignacio González, obispo de la diócesis de San Bernardo, muchas gracias por haber estado hoy día con nosotros. Que el Señor los bendiga a todos y ahora que estamos llegando al año nuevo, que tengan un año lleno de bendiciones, lleno de cercanía al Señor, lleno de amor en su familia y de servicio a nuestra patria. Bendiciones para todos. Muchas gracias, Monseñor. Tratamos con Monseñor Juan Ignacio González de hacer un resumen general más o menos de lo que, en qué está la iglesia, en qué está la diócesis. Nos quedaron cualquier cantidad de temas y de tópicos por conversar, pero el tiempo es oro, como decía un programa por ahí de televisión, y realmente se nos termina. Muchas gracias, señoras y señores, por haber estado hoy día en este punto de encuentro.